llevó a su mamá. So, estaba caminando y allá estaba y su mamá no le gusta y su mamá no quería que se ponerlo. Y dijo, no, no, esos zapatos no, Karen, le dijo, ¿verdad? ¿Y Karen qué dijo? Karen, yo los quiero. Y ella, su mamá, Karen, prometió a su mamá que no, que no, Que no tuviera sus zapatos. que no te tire sus zapatos. Y su mamá de Karen estaba enfermita, pero Karen aún así no obedecía, era muy, decía la historia, muy terca. Terca es una persona que no escucha, que no obedece. Y una vez, y una vez, y una vez, y una vez, una vez su mamá se murió. Y ya y no obedecido a los muertos. No obedecía a los muertos porque ¿saben qué? Cuando la tradición era de que no debían, era falta de respeto llevar zapatos rojos a los funerales cuando una persona se moría. Y Karen dijo, yo quiero mis zapatos rojos y yo me los voy a poner, dijo Karen. ¿Y saben qué? Karen se puso los zapatos rojos y toda la gente decía, ¡Ah! ¿Trae zapatos rojos? ¿Por qué? Y toda la gente estaba enojada con Karen, pero Karen no le importaba. Ella quería sus zapatos rojos. Y una vez estaba estaba Una ancianita una ancianita que se llevó a Karen a vivir con ella. que se llevó Karen a llevar con una bebida y va a llevar unos zapatitos azul, pero quería sus zapatitos rojos. La ancianita cuidó de Karen porque ya no tenía quien cuidara. Como se murió su mami, la ancianita dijo, yo voy a cuidar de Karen. Y la ancianita quería mucho a Karen. Y ¿saben qué? Karen era muy desobediente, ella no obedecía, ella era muy terca y ella quería los zapatos rojos y yo quiero los zapatos rojos y yo quiero los zapatos rojos, decía. Pero la ancianita le decía, Karen, los zapatos rojos no, vamos a comprarte los zapatos azules. Pero ¿saben qué? Karen dijo, yo quiero los zapatos rojos. Y la anciana no tenía dinero y así que le dijo, ok, pues te voy a comprar los zapatos rojos y los azules también. Así que le compró los dos pares, pero se tuvieron que ir caminando porque se quedaron sin dinero por los dos zapatos que tuvieron que comprar. Y una vez ya estaba una jovenita y una vez se ponía todos los vestidos, porque pero ya no se quedan, pues 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 se ponía uno y nomás el rosa y nomás quería y tenía la comida lista y no quería la comida que eso. ¿Qué quería ella? Ella quería arroz y nomás y nomás y la y la abuelita lo dio.
continúa con la historia? Ok. Sí, Karen quería comer arroz y la ancianita le quería dar espinacas y brócoli y ella dijo, no, yo no quiero eso, yo quiero arroz, decía, yo quiero arroz. Pero hubo un día que fueron a un funeral, fueron a enterrar un muertito y ¿saben qué? La ancianita le dijo, no te pongas los zapatos rojos, don't put your red shoes, ¿ok? Y Karen dijo, ok. Pero Karen, ¿qué hizo? Se puso una falda larga, se puso los zapatos rojos y se fue así. Pero, ¿saben? Cuando llegó al funeral, todos se quedaron viendo porque eso era falta de respeto. Karen no obedecía nada. Y ¿saben? Llegó un señor de un carro y vio los zapatos y le dijo, qué bonitos tus zapatos rojos. Gracias, dijo Karen. Y entonces el ancianito le dijo a los zapatos, sean tercos como Karen. Bailen y no paren de bailar. Así le dijo el Señor a los zapatos rojos. Y entonces Karen empezó a bailar y bailaba y bailaba y daba vueltas y bailaba y bailaba y bailaba Karen. Y Karen no podía parar de bailar porque los zapatos no paraban. Y le decía Karen a los zapatos, paren zapatos, por favor, zapatos, obedezcan. Y no paraban de bailar. Y sufrió unas plantas y no podía caminar. Y nomás que ayuda para un pastor. Y lo que, ¿saben qué pasó con Karen? Karen quedó bien lastimada de sus zapatos porque no, de sus pies. Cuando ella no se podía quitar los zapatos, pero ya estaba tan cansada y sus pies estaban lastimados. Y ella se sentó, ¿saben? Karen se sentó y por fin se pudo quitar los zapatos. Y ella se dio cuenta que ella no había obedecido, que así como los zapatos no obedecían y le lastimaron sus pies, ella lastimó a otras personas porque no obedeció. Cuando nosotros no obedecemos, lastimamos a otros. Por eso es bien importante, dice la Biblia en Efesios 6:1, dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo. Obedezcan porque eso es una bendición. Obedecer a nuestros papás es una bendición. Así que yo los invito a que todos obedezcamos a nuestros papis, ¿ok? Y a nuestras mamis también. Ok, que tengan un lindo día. Pasen por sus boletines para colorear. Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor, y entonar todos juntos este breve alabanza. Es el himno 56, por favor, hermanos, 56. De tal manera amó al mundo nuestro Dios, que ha dado a su Hijo, Cristo el Señor, que todos los que en Él confían en verdad, tienen vida eterna. Permanezcamos de pie para la lectura bíblica.
Buenos días, hermanos. Los invito a la lectura bíblica que se encuentra en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Palabra de Dios. Qué bello es cuando todos nos reunimos y escuchamos la palabra de Dios. Y es el momento también cuando nos reunimos con nuestro Dios al hacer oración, al buscarlo de rodillas, al buscarlo de corazón. Y yo quiero invitarlos para que todos los que puedan ponerse de rodillas para poder hablar con nuestro Dios en esta mañana. Oh Padre que estás en las alturas de los cielos y también aquí con nosotros. Te damos gracias porque eres bueno y misericordioso, porque nos traes aquí para alabar y glorificar tu nombre, para aprender más de ti, para poder aprender lo que a ti te agrada, para aprender cómo tú derramas tus bendiciones cuando nos congregamos y cuando escuchamos tu voz. Es por eso que hoy venimos para decirte gracias. Te venimos aquí para decirte que te queremos, para decirte que te necesitamos, que sin ti nada podemos ser, sin ti nada podemos seguir haciendo en esta vida. Por eso es que invocamos tu nombre, para que te presentes en nuestras vidas, para que penetres en nuestro corazón, para que sane nuestro cuerpo, y también por aquellos que están con alguna enfermedad, con algún dolor, con alguna tristeza, con alguna preocupación, aquellos que están sin trabajo, aquellos que están con poca salud o que tienen alguna necesidad de sanar. Bendícelos en este momento, que sientan tu presencia, tu Santo Espíritu penetrar dentro de sus cuerpos, dentro de su mente, dentro de su corazón. Alabamos tu nombre, Señor, y bendice a cada familia que aquí está representada. Venimos con un corazón contrito y humillado, diciéndote, hemos pecado, pero sabemos que en ti hay poder para poder ser perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, en esta mañana, y rogamos que tu Santo Espíritu dirija al pastor en esta mañana. Úngelo, límpiale, dale las palabras adecuadas, que sean de vida, que sean de poder, para transformarnos, para escucharte, para seguir en tus caminos y estar preparados para cuando tú vengas. Bendice a tu pueblo, no solamente aquí en esta iglesia, sino en todas las redondas de la tierra. Gracias por escucharnos, y te pedimos nuevamente que te quedes con nosotros en el transcurso de este día, no solamente aquí, sino también en nuestros hogares. Bendice a los que no te conocen, y que podamos ser un instrumento tuyo para transmitir tu perdón, tu amor, tu misericordia. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora,
Hermanos, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Good morning, everybody. Dobre utra. Se los digo en francés entonces, ¿no? ¿Cómo tal, hermanos? Esta mañana es una alegría poder estar con ustedes. Quisiera recordarles, hermanos, si usted quiere matutina del próximo año 2020, hoy es el último día de encargarla. Se ha anunciado hace varios meses y solo unas pocas personas se han apuntado. Me imagino que son las que estudian su matutina todos los días o otras la ven por internet. Pero si usted quiere su matutina, hoy apúntese con la tesorera. ¿Está aquí? Levanta la mano. Hoy tiene que apuntarse con ella al terminar el culto, porque esta semana vamos a ir por los materiales de escuela sabática y también por las matutinas. Y el que pidió, pidió, y el que va a leer, va a leer. Así es que hoy es el día de pedirlas, hermanos. Ella les dirá la cantidad de lo que cuesta, también baratas, la verdad, como las conseguimos, y ustedes pueden conseguirlas sin ninguna excusa. También quisiera recordarles que hoy tenemos junta de iglesia, los que son de la junta, a las 4 de la tarde para votar algunas cosas que queremos que estén. No es larga la junta, pero necesitamos que estén aquí presentes. También nos da gusto esta mañana ver a nuestra secretaria de nuestra conferencia de la parte hispana, Mar Pérez. Bienvenida. Saludos, cuando ustedes llaman, los de oración y todo, a ella se encargan, ¿verdad? Y la enseguida es Lucy, bienvenidas esta mañana, gracias por venir. Y todos los demás que ya los saludamos, que están esta mañana aquí presentes, y realmente les damos una bienvenida a todos ustedes. Ustedes ven que el boletín hoy al final está digamos, de ofrendas. Resulta que yo termino de aquí, voy a ir a bautizar a la otra iglesia, que estamos terminando una semana de evangelismo allá, así es que esa es la razón que se invirtió por ahora. Me imagino que no los incomoda, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre siempre, ustedes vienen preparados siempre, ¿no? Pero terminando voy a ir a bautizar a la otra iglesita Fuente de Vida, y hay algunos candidatos que atender para bautizar ahí, gracias al Señor. Busquen en sus Biblias, hermanos, por favor, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Si alguien lo quiere leer en voz alta, que todo mundo lo escuche, hasta los vecinos, lo puede leer. ¿Alguien quiere hacerlo esta mañana? Isaías 9:6. Bienvenidos todos los que están llegando, todos son bienvenidos, bienvenidos. Isaías 9:6. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios ahí? Un valiente, una valiente que lo quiera leer. Isaías 9:6. Gracias. Un niño es nacido, un hijo es dado. Cuando Isaías escribió esta profecía, hermanos, el pueblo de Israel estaba en guerra. Miren, que siempre que pasaba algo bueno en Israel, había guerra, había una cosa que estaba sucediendo. Y el malulo, el malvado del rey Acab de Judá estaba en el trono en ese momento, porque se ubiquen un poquito esa época. Y Samaria y Siria se unieron para invadir Judá, y el rey y su pueblo tenían miedo de lo que estaba por acontecer, pero Dios le dijo a Isaías que ellos no vendrían, que ellos no iban a venir, que no se preocuparan. Entonces Isaías habló del Mesías. Unos 700 años antes aproximadamente, Isaías escribe esto que está aquí. Él escribió esa época el libro. Así que 700 años antes del nacimiento de Cristo, él se anticipa en una profecía mesiánica, él escribe y empieza a redactar en frente del rey, los que estaban ahí, diciéndoles de esta profecía, que en parte tuvo un cumplimiento de un hijo de ellos.
Pero aquí se estaba refiriendo Isaías a otro hijo que iba a nacer. Entonces Isaías habló de la venida del Mesías. Él dijo que el Mesías iba a llevar la nación y a la alegría a una prosperidad mucho mayor, y dijo que el Mesías vendría como un niño. El capítulo 7 del profeta dijo: el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que en Mateo 7:23 dice lo mismo, más agrega que es Dios con nosotros. Mateo 23, Isaías 7:14 están pegaditos. Se cumple la profecía mesiánica 700 años después. La profecía es un mapa, hermanos, que no se equivoca. Va constantemente caminando el tiempo, y el tiempo cumplido llegó. Y esto se anunció hace muchos años antes, y bien el cumplimiento lo hace. Pero el Señor mismo dará una señal, dice, aquí en primer lugar, que nacería de una virgen. Y ustedes saben cómo se llama esa virgen. ¿Cómo se llama? María. ¿Cuántas aquí se llaman Marías? A ver, levante la mano. Miren, 1, 2, 3, 4. Pues les tengo una noticia muy buena. Mi mamá se llamaba María Eleuteria. Se quitó Eleuteria porque no le gustaba, ¿verdad? Se dejó María. Y mi papá se llamaba Jesús. Estaba en el cielo yo, realmente en mi casa. Los dos han muerto, ¿verdad? Pero mis tías a mi papá no le decían Jesús. Le dije, no, es demasiado nombre para ti. Te vamos a decir Isaías. Así que siempre preguntaban, ¿y cómo está tu papá Isaías? Mi papá no se llama Isaías, se llama Jesús. Se referían al libro de Isaías. Al libro de Isaías. Es mejor decirle Isaías en la profecía, dice, que decirle Jesús, bueno, ya ellas, ¿no? Ahora Dios le dio a Isaías una revelación más, y entonces el niño que iba a nacer de una virgen iba a ser un hijo que iba a traer libertad al pueblo. En ese entonces, en el momento de Acab, hermanos, que estaba en guerra, Acab estaba haciendo las cosas mal en Israel, en Judá, y entonces las naciones enseguida estaban por invadir, estaban en guerra constantemente contra el pueblo de Judá. Y en ese momento se esperaba que viniera un libertador para llegar a rescatar a Acab y al pueblo de Judá. Ellos esperaban a alguien que los rescatara realmente. Buscaban a alguien que los librara de la guerra, pero viene Isaías y anuncia a otro hijo que no era el que ellos esperaban, que uno vino localmente, ese no era. Y ya leímos en la lectura bíblica la descripción del hijo que iba a nacer. Era un niño que iba a nacer, que nos iba a ser dado. Fíjense, aquí hay dos frases muy importantes que vamos a tomar en cuenta esta mañana. En primer lugar, es un niño que se nos iba a nacer, y luego que nos es dado. Son dos cosas diferentes aquí. Y dice, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable. Ustedes fíjense, ¿dónde está este niño? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nosotros cantamos cantos aquí acerca del príncipe de paz, cantamos canciones y cantos a Emmanuel. Lo dilatado de su imperio y de la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre el reino, y dispóngolo, dice, y confirmándolo en el juicio de justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, este niño, hermanos, su reinado iba a ser para siempre. Este reinado venía del linaje de David. Así es que el que iba a nacer ahí en el reinado de Judá no era. Hoy en día, hermanos, este mensaje de Isaías viene como que un poco todavía a nuestras tiempo que vivimos. Hoy vivimos en un mundo convulsivo, por ejemplo. Nosotros sabemos que muchos países de Latinoamérica están en disturbios, tienen problemas. Todo el mundo reclama una mejor vida, mejores salarios, mejor vida que no tienen, lo que ganan no les alcanza, ¿no? Y aquí falta poco para que nosotros salgamos a las calles también, quiero decirles. No crean que estamos tan mal como aquellos. En otros países, hermanos, que también en esta época se supone que viene la paz, viene la alegría, la Navidad,
se están armando, pero para pelear. Compran misiles, compran aviones, compran esto, compran lo otro. Están listos para ponerse en un conflicto violento. Y en todo el mundo hay dolor, hay angustia en todo el mundo. Y el resultado de todo el dolor, la angustia, es el resultado del pecado que hay en este mundo. Sin embargo, a través de los siglos, viene la voz del profeta Isaías que señala la humanidad y caída y la única esperanza de Israel, dice, y esa esperanza y esa única esperanza, hermanos, se llama Señor Jesucristo. No hay más, hermanos, no hay más. Por ejemplo, hoy en día el mundo musulmán, hermanos, son millones y millones en todo el mundo. No tengo el número exacto porque algunos se han convertido ahora, pero los musulmanes pueden pensar que pueden derrocar a Israel y la nación del mundo libre. Cuando uno se para en Israel, hermanos, sabe que los que están alrededor no lo quieren. Cuando uno va a los territorios palestinos o los países musulmanes, saben que ellos no quieren a Israel. Por ellos, exterminar Israel, acabar a la Israel actual, literal, que está geográficamente, para ellos sería un gozo acabar con Israel, tirar bombas y todo lo que pudieran y matar a todos los israelíes. Porque creen que la Biblia, la profecía, no pueden estar subyugados todavía bajo un pueblo de Israel y quieren derrocarlo y quieren derrotarlo todavía. Ese es el problema que existe el día de hoy. Ese es el mundo que se está armando. El problema es que esto está en el mundo. Pero tenemos dos formas de entender este asunto del niño. Dos formas. Primero, un niño es nacido y hijo nos es dado. ¿Pero qué quiere decir esta profecía? Un niño es nacido, un hijo es dado. ¿Qué significa esto? He aquí dice, ¿por qué? Jesús nació en Belén como un bebé. Saben, hermanos, ahí en Belén de Judea, es muy interesante estar ahí en Belén de Judea. Ahorita estaba un pastor ahí, el pastor León, mandó unas fotos esta mañana que anda por esos lugares. Y saben que tiene una historia Belén. Cuando usted va a Belén, a la ciudad, hay una iglesia que han hecho, hermanos, y han puesto dos nacimientos de Jesús, como tal vez se los mencioné una vez, y la gente va y adora un lugar, adora otro lugar, adora aquí, adora allá, que han hecho dos lugares de nacimiento del niño de Jesús, y la gente va y pone cosas ahí para que se la bendiga porque ahí nació Jesús. Pero hermanos, no es ninguna seguridad que esos lugarcitos que han escrito ahí, que han puesto ahí, Cristo no nació. Cristo sí nació en Belén. ¿Pero en qué lugar? Pues en un establo nació. ¿Pero cuál establo de los que estaban ahí? Eso no sabemos de los que estaban ahí actualmente en Belén. Pero sabemos que fue en Belén. Lo único hermoso, hermanos, es que Belén, enfrente se ve Jerusalén. Y Belén está en una montaña. Así es que fácilmente se ve las estrellas, se ve todo lo que hay al frente, todo lo que vino la profecía acerca de cuando Cristo iba a nacer en Belén y que aparecería una estrella y que iba a iluminar Belén. Ahí está, hermanos, uno ve las estrellas maravillosas. Y alrededor de Belén, como es montañoso, hermanos, todavía encontramos pastores de ovejas. No sé si son igualitos a los que estaban antes, pero la tradición la han seguido de cuidando ovejas, siguen cuidando ovejas. Y en el tiempo de Cristo los pastores también cuidaban ovejas y a ellos se les dio la noticia que había nacido el Salvador del mundo. Esto todavía lo entendemos en Israel, que todavía existe. Él nacería en Belén, ahí en ese lugar. Tuvo un nacimiento humano real. Él salió de María. María parió. Tuvo un hijo María. No fue algo secreto, no fue algo, ¿cómo se llama? Invisible. Ella tuvo dolores de parto, tuvo todo lo que tienen las mujeres cuando van a tener un bebé. O sea, fue un parto normal que tuvo a Jesús, pero no fue un hospital como ustedes lo hicieron, no fue un lugar muy cómodo, no había casi nadie ahí. El único partero que estaba ahí era José, vacas, burros, como presentes, viendo el nacimiento de Cristo. Eso era lo que estaba. Es donde nació Jesús.
Así es que José se vistió de enfermero, de doctor, de partero, de todo, para acordarle el cordón umbilical a María y Jesús y hacer todo lo que hay que hacer para que nazca un bebé. Y ahí nació Jesús, en ese lugar. Por eso sabemos que el nacimiento fue real el de Jesús, como fue descrito en la palabra de Dios. Y también sabemos que era un bebé de carne y hueso, corría, comía, iba al baño y todo. El profeta Miqueas predijo su nacimiento más de 700 años que iban a ser. Pero tú, Belén Efrata, pequeña por estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2 anunció dónde iban a ser Jesús, iban a ser en Belén. Por eso ellos, hermanos, estaban ahí en Belén cuando nació el bebé. Estaban ahí en Belén participando en las actividades. Ahí fue donde nació el niño Dios, el niño Jesús. Miqueas nos dice que Jesús, el Mesías, nacería en Belén, y exactamente se cumplió lo que dijo el profeta Miqueas. Cuando nació Jesús, los reyes vinieron del oriente a buscarle, ¿se acuerdan? Siguiendo la estrella. Fueron al rey, le preguntaron dónde estaba el rey de Judá. Pero Herodes no sabía dónde había de nacer el Mesías, él no sabía, y llamó a sus escribas que estudiaban en las escrituras del Antiguo Testamento de día y de noche, y los escribas lo único que pudieron decirle, lo único que sabían, hermanos, los escribas, que él realmente habían estudiado el libro de Miqueas y que el niño nacería en Belén, pero cuándo iba a nacer no sabían. Si Jesús tuvo un nacimiento humano, entonces él nació en un establo. Su madre envolvió al bebé y lo metieron en pañales, ¿verdad? Y ahí estaba entre el ganado. Ahí estaba Jesús entre el ganado. Fue un nacimiento humilde, un lugar muy pobre para que naciera un bebé. Pero ¿quién era este bebé? Hace unas semanas presenté a mi nieto y lo presentamos a otra niña el sábado pasado. Y así hemos presentado varios niños este año, ¿verdad? Hoy se supone que vamos a presentar a otro niño, pero no pudo venir ese niño, estaba enfermito. Pero este bebé, ¿quién era? ¿Qué tenía que ver este bebé tan importante que predice la profecía? El profeta Isaías dijo, porque un niño es nacido, un hijo es dado. Él no era solo un niño, sino era también un hijo. Aquí es la diferencia, era también un hijo, el Hijo de Dios. Este hijo venía de Dios. Aquí está toda la trama de esta situación del niño. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Hermanos, el nacimiento de Jesús fue algo tú y yo no podemos explicarlo, como de pronto estaba embarazada. Ninguna mujer hoy en día de sorpresa se embaraza. Ni porque le da el viento, ni porque está mirando las olas del mar, ni una mujer queda embarazada por eso, ustedes lo saben. No, hermanos. Ni una mujer queda embarazada por tomar Coca-Cola, Pepsi-Cola, soda, agua, ni una. No, hermanos, no, ni salgan con eso. Que fue sin querer, que no me di cuenta. No, hermanos, para que nazca un niño tienen que unirse dos células. Pero la célula que vino del cielo, hermanos, es lo que no podemos explicarnos tú y yo. Pero como Dios da la vida, hermanos, esa pequeña célula que unió Cristo, como la formó, es que me estoy diciendo algo que no explica la Biblia, solo lo que podemos saber, lo que sucede en la realidad con otros seres humanos. Hubo una concepción donde Cristo se empezó a formar en el vientre de María. Pero quiero decirles que José no participó de ese nacimiento, de esa concepción no fue José. Vino del cielo. Por eso tiene que ver, muy importante, un hijo nos es dado. Ese es diferente a otro hijo. Él no era un solo niño, era también un hijo. El Hijo de Dios no tenía padre humano, Dios era su padre. Antes de que él naciera, el ángel Gabriel le habló a la madre de él y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así le dijo el ángel Gabriel, tu hijo se llamará Hijo de Dios. Lucas 1:35. Tenía un nombre. Y tenía otros nombres que se le dieron, por supuesto, antes de nacer a Jesús. Mira, qué interesante. Un niño que va a nacer que tiene muchos nombres. Estamos preocupados cuando van a ser niños si va a ser hijo, se va a ser mujer o hombre, y ya tenemos nombres listos. Cuando sabemos que va a ser mujer, ya tenemos una lista de nombres, y luego va a ser hombre, tenemos otra lista de nombres. Ah, pero viene la suegra y saca otra lista. Ese problema, ¿verdad? Pero anyway, es hombre o mujer. Tenemos que ponerle uno de los dos nombres, masculino o femenino. Pero Jesús, hermanos, ya se sabía que iba a ser masculino él, que iba a ser un bebé, que iba a ser un hombre, pero se le pusieron varios nombres, hermanos, pero este nombre que le dio el ángel de Gabriel, el más poderoso, se llamará Hijo de Dios. Dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Le dice también, el Hijo de Dios nacido de una virgen era la segunda persona que hay, hermanos. Aquí el Espíritu Santo hablándole a ella, ¿no? Y entonces Juan 3:16 dice, hermanos, que lo estaba hablando Cristo con Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, Nicodemo, que ha dado lo mismo, que ha dado, o sea, Dios me ha dado a mí, dice. Se estaba refiriendo a él, se estaba refiriendo a su nacimiento, dice. Dios me dio a este mundo, dice. Dios me dio a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que me llamo yo. Y no podía entender ni Nicodemo, él pensaba muchas cosas diferentes, como la cigüeña, cómo iba a venir. Sin embargo, la forma de decir es dado, se refería a él, que fue dado. Dios envió a su Hijo unigénito del cielo, le dio su Hijo a la humanidad y entonces fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Y aquí anduvo jugando Jesús, anduvo de travieso normal, no sé, no decía malas palabras, nunca pecó, no hizo nada. Era un niño aparentemente santo, pero corría, brincaba, saltaba, hacía todo lo que hacían los niños. Pero la bendición de Dios estaba sobre él, era la diferencia. Estaba sobre él. Era un niño que estaba apartado para todas las cosas que había que hacer. Jesús vino como ambos, un niño y un hijo, las dos cosas. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Él bajó del cielo, hermanos. Estaba vestido de carne humana. Era un hombre perfecto, sin pecado. Pero era más que eso, hermanos. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Quiere decir que Cristo era carne porque cuando le aplastaron, hermanos, las manos, él sintió dolor. Cuando le pusieron la corona de espinas, él sintió dolor. Cuando le atravesaron su costado, hermanos, le salió hiel, salió sangre, los pies. ¿Por qué? Porque él sentía, él tenía problemas. Sed tengo, él tenía sed, él tenía hambre, tenía muchas cosas que nosotros tenemos como seres humanos, como las tuvo Jesús. Como Dios hombre era perfecto. Pero él tomó el pecado del hombre, hermanos, en sí mismo. Fíjense bien. Él agarró el pecado, digamos que era un costal que no aguantaba la humanidad y se echó el pecado al hombro, hermanos. Él, a propósito, por su voluntad, se echó el pecado, hermanos, y entonces ese pecado le permitió ser clavado en una cruz para pagar por el castigo que el hombre tenía que pagar, que tú y yo teníamos que pagar. Pero espera, hay algo más que quiero decirte antes de irme. El texto dice, Hijo nos es dado. Cristo fue dado al mundo. Nosotros cantamos este canto que dice, al mundo paz, ¿nació quién? Nació Jesús. Al mundo paz nació Jesús. Bajó del cielo afuera del mundo. Después se levantó de entre los muertos y subió nuevamente al cielo. Vino y Cristo nuevamente asciende a los cielos. Y cuando Él se levanta al cielo, hermano, cuando Él subió allá de los muertos, subió nuevo al cielo, viéndolo ellos, fue alzado y recibido una nube que lo ocultó de sus ojos, según Hechos 1:9,
Jesús vino del cielo porque fue dado a nosotros por un tiempo nada más. Fue dado un tiempo, así se nos dio, y Cristo regresó otra vez a su casa. Cristo dijo, ¿qué dice Juan capítulo 14? ¿Qué tenía que hacer Jesús para volver al cielo? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cuántos de aquí son albañiles? ¿Les gusta trabajar en la construcción? ¿Cuántos de aquí? ¿Qué se hace en la construcción, hermanos? Fundamento. ¿Qué más? ¿Cuánto lleva a hacer una casa? Depende si no llueve. ¿Cuánto lleva a hacer una casa? Meses a veces, ¿no? Bueno, Cristo, hermanos, tenía que irse a su casa. Y a Cristo, hermanos, no tenía ninguna prisa, pero Él sabía los tiempos y Él tenía que volver al cielo porque iba a preparar mansiones celestiales para ti y para mí, porque Él ya había venido, porque había sido prestado por un tiempo, y ese momento de préstamo Cristo vino del cielo. Era el Salvador del mundo, demostró que Él vino a morir por la humanidad y vino a dar una esperanza a los que estaban aquí en la tierra y les dijo, yo me tengo que ir al cielo, pero voy a volver otra vez. Así como me van a ir, voy a volver otra vez, pero tengo que irme al cielo porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, dice, ¿vendré cuándo? Vendré otra vez. Esto no dijo cuándo va a venir. Dio señales, pero no dijo el día ni la hora, nadie lo sabe. Pero Jesús vino del cielo, fue dado. Luego cuando volvió al cielo, hermanos, dijo el ángel, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo Mateo 28:6. Y hermanos, y en esto es muy cierto, hermanos, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra en la primera Pascua, no está aquí, se ha levantado de los muertos, Cristo ya no está aquí. Este es un pensamiento, hermanos, muy entendible el día de hoy, cómo se predica el evangelio hoy a nuestra humanidad. Hay un pensamiento muy profundo para nuestra generación. Tal vez la generación de muchos de nosotros es diferente a la generación que se le predica ahora. Usted predíquenle al mundo hoy en día, a la generación nueva, que se llama posmoderna, acerca de esto, hermanos, y parece que para ellos es una indiferencia. Pero usted asocie el nacimiento de Cristo con el mall, los regalos, la fiesta, ¡pum!, la pescan luego. Mami, ¿vas a regalar un celular para Navidad? Es lo que dicen los niños, ¿no? ¿Vas a regalar una tableta? ¿Un iPad? ¿Me vas a regalar algo? ¿Qué me vas a regalar? ¿Algo electrónico, mamá? Es lo que está pensando muchos hoy en día. Hoy en día la humanidad está pensando diferente. Pero lo que cambia, hermanos, es las palabras, la diferencia que hay entre esta generación y la generación moderna que tú y yo crecimos a la generación posmoderna, o que se le ha cambiado con otros nombres hoy en día, hermanos. Va cambiando un poquito, poco a poco. La generación que se le llama de los milenios, generación X, que son los últimos. Hoy en día muchos decían, yo tengo que sentir para saber que es real. Yo tengo que sentir a Jesús en mí para saber que realmente es real. Tú y yo no lo necesitamos tanto como los del día de hoy. Sabemos, estudiamos, leemos la palabra de Dios, sentimos real a Cristo en nuestra vida, es verdad. Pero hoy en día a la gente nueva que queremos ver, ellos quieren sentir para saber que es real. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entenderlo, pero tú tienes que sentirlo. Fíjense la diferencia que hay. Mi padre nunca hubiera pensado, ¿verdad?, que él tenía que sentir a Jesús. Ni tampoco por su generación pensaba, ¿verdad?, que tenía que sentirlo. Muchos desean hoy en día y anhelan, sobre todo muchos jóvenes, hermanos, por la experiencia que hay que sentirse de esa manera, sentir una experiencia religiosa en sus vidas del Mesías, en sus vidas para realmente aceptar a Jesús. Saben que a veces hay reuniones de X religiones, pero otros lo hemos visto, se ve en películas, se ve en los videos, que muchas iglesias que están teniendo mucho éxito es que llevan mucha música.
gritan, levantan las manos, tú debes sentir a Jesús. Yeah, acéptalo hoy en día. Y se empieza a tocar la música y todas esas cosas que hay, pasan jóvenes, pasan a entregar su vida, pero cuando salen de ahí, porque fue en el momento, se sintió allí, porque querían sentirlo allí, porque es la manera de trabajar con la mente. Hay que sentirlo allí a Jesús y lo hacen sentir a Jesús, pero a través de otras formas que se le está buscando llegar, pero sin embargo no, esa es la manera tal vez para algunos que no es así. Saben que a veces Isaías se pregunta a sí mismo cuando nosotros vamos a escuchar un evangelio diferente o diferente al que nuestros padres han crecido, han nacido, nuestros parientes. Él dice a la ley, al testimonio, si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Isaías dijo, mira la Biblia, vea la Biblia y no a las emociones extrañas y sentimientos internos, dice él. Ver a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Cristo? Un hijo nos es dado. Hermanos, si Cristo se nos dio a nosotros y murió por nosotros para pagar en la cruz nuestros pecados, entonces yo tengo que estar agradecido con Dios porque un hijo nos es dado a ti y a mí por mis culpas de mis pecados, porque Él vino del cielo aquí a la tierra, vino por nosotros, pagó eso que tenía que pagar. Hoy en día muchos quisiéramos que Cristo viniera y nos hiciera cosquillitas. Pero Él no es real ahorita como una persona humana que viene y se presenta, te hace cosquillas, te toca el pelo. No, hermanos, ni tu ángel lo hace. ¿Te das cuenta? Ves a tu mamá y tu mamá te lo va a hacer. Pero no, hoy en día Cristo no se va a presentar de esa manera, que nos haga cosquillitas. Sin embargo, Él no está aquí para hacerte eso, hermanos, o que nos haga aquí en la columna vertebral, o hacernos temblar nuestro corazón, hermanos. A veces hay que no confundirlo con otros tipos de emociones. Lo que Cristo quiere, hermanos, es que confiemos en Jesús sin sentimientos. Es lo que Él quiere. Es lo que desea. Solo confía en Él. Solo confía en Él, hermanos, y acepto la Jesús. Y el último, hermanos, el principado sobre su hombro. Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, hermanos. Esta hermosa historia de Navidad que nosotros sabemos que existió o no existió, que no es la fecha, sí es la fecha, pero si no hubiera Navidad, no habría esperanza. Si Cristo hubiera quedado muerto en la cruz, no hubiera Navidad. Esta semana va a haber muchos especiales en los moles, en las tiendas, en los restaurantes, en todo lo que hay. Y usted puede comprar lo que quiera a buen precio. Pero muchos están poniendo por enfrente la Navidad, Christmas time. Y toda la música que escuchamos en el radio tiene que ver con la Navidad. Porque tiene que ver, pero ¿qué sucedió cuando este principado estuvo sobre su hombro? ¿Qué significa? Hermanos, fue en la cruz, los hombros de Jesús. Él cuando murió en la cruz, hermanos, estaba atado y sus hombros estaban pegados a la cruz. Él estaba clavado en la cruz y sus hombros, hermanos, prácticamente cargaban a la cruz. Y los hombros de Jesús, que eran los dos que estaban sin poder moverse en la cruz, hermanos, estaban ahí porque estaban cargando el pecado de la humanidad. Sí, hermanos, lo valioso no es la cruz, hermanos, lo valioso es Jesús. Porque muchos adoran a la cruz más que a Jesús y se la cuelgan aquí y se la cuelgan por acá. No, hermanos, lo valioso es lo que estaba colgando de la cruz, no el madero. Muchos quieren adorar la cruz, se cuelgan la cruz, se inclinan a la cruz porque hay que hacerlo, pero a la cruz de Cristo, pero se olvidan que ahí en la cruz estaba colgando Jesús. Los hombros de Cristo, hermanos, el principado sobre sus hombros. Porque un niño, hermanos, os es nacido, os es dado. Esa es la manera que Cristo, los antiguos rabinos, hermanos, están correctos en decir, hermanos, cuando habla de esto,
el príncipe sobre su hombro, porque se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, etcétera, lo que se leyó hace rato, hermanos. Por eso los rabinos, hermanos, están correctos en esta parte del texto. Ellos sabían que el Mesías reinaría como un rey. El rey que viene cerca está, cantamos. ¿Y qué decía, hermanos, ahí en la cruz? Aunque ellos querían burlarse de aquí está el rey de los judíos. Exactamente, era su rey de los judíos. Es nuestro rey también para nosotros, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque su reinado de Cristo, hermanos, el reinado de Cristo, él sabían los estudiosos que el principado sobre su hombro, pero de alguna manera no entendieron la primera parte del texto, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y ese hijo fue dado por Dios. Hoy es al revés, hermanos. La gente sabe que Cristo nació como un bebé en Belén, pero ellos entienden vagamente que por qué un niño nos es dado y nos es nacido, pero ellos no saben que Cristo es el Señor. Muchos no saben que Cristo es el Señor y no lo aceptan. Dicen en su corazón, no queremos a este niño que reine sobre nosotros. Nosotros queremos pasear, queremos tomar, queremos comer, queremos divertirnos. Es lo que dice el mundo de afuera, hermanos. Ellos no quieren que Cristo como su Señor y Rey. Ellos son amadores de los deleites más que de Dios, pero no importa lo que ellos hagan. Esta mañana yo quisiera pedirles un favor. Que tú y yo, hermanos, hagas en tu corazón. Los que ya tienen al Señor como su Salvador y ahora tal vez estarán listos para cuando Cristo venga otra vez. Muchos han conocido al Señor, muchos han entregado su vida al Señor. Y sabemos que Cristo vendrá otra vez porque Él lo dijo que vendría otra vez. Y tal vez estemos listos nosotros para ver a Cristo cuando venga otra vez. Hermanos, si Cristo viene para establecer su reino, entonces la oración de los siglos será respondida. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Si tú no has conocido a Jesús, acéptalo hoy. Dios te bendiga esta mañana. Probad y ved. Historia de hoy, creciendo en gracia. Mira esto, qué belleza. Mira la cantidad de galletas. Va a alcanzar para llenar una fuente entera. Tendré que llamar a los vecinos para que coman con nosotras. Ya sé. Voy a ir al jardín a buscar unas flores de melisa para hacer un té bien calentito. Yo no sé de dónde sacas tanto entusiasmo para hacer galletas. Y no llames a los vecinos para que vengan a comer. Tú sabes cómo son de entrometidos. Van a terminar descubriendo que tenemos mucho dinero en el banco. Y la culpa va a ser tuya, tuya. Vamos a ver si realmente están deliciosas.
Todo está quieto hoy, ¿cierto? Ni el viento está soplando. Salma, pero qué negativa eres. Yo estoy disfrutando como ese niño está jugando. Mira cómo juega. Él tiene dificultades con su pierna, pero ni por eso está malhumorado. Observa su felicidad. Te has puesto muy amargada. Desde que murió mamá, tú te pusiste así. Parece que murió en vida. Oye, muchacho. Oye, ven aquí. Acabo de hacer unas galletas, están calentitas. Ven a comer un poco, ven. ¿Qué libros son esos que están en el estante? Son libros de recetas de mi madre. Le encantaba cocinar. Pero hay uno ahí que no es de recetas. ¿Tú cómo sabes eso? Yo lo conozco. Uno de esos libros es la palabra de Dios. ¿Palabra de quién? De Dios, la Biblia Sagrada. ¿Cómo sabes tú que ese libro es la Biblia? Es que mi abuela lee historias de la Biblia para mí todas las noches antes de irme a dormir. Y me gustan mucho. Creo que mi abuela debe estar preocupada por mí. Ahora ya tengo que irme. Vuelve cuando quieras, ¿bien? Aquí siempre hay una comida deliciosa. Son las recetas de mi madre. Gracias por las galletas. La Biblia es el mejor libro de recetas que existe, pero si usted no lo lee, no va a servir de nada. Yo sabía que ese niño iba a traer problemas para nosotras. Te encanta andar inventando cosas. Ahora aguanta. No vas a leer esa Biblia. Esa Biblia es solo para creyentes. No la tiré solo por respeto a nuestra madre. Si a ella le gustaba leerla, a mí no me va a hacer ningún daño. Tal vez no, pero déjala. La advertencia de su hermana solo hizo aumentar la curiosidad de Anita. Todas las mañanas y noches, ella se sentaba en su silla para leer la Biblia. Salma, indiferente a los momentos de lectura, se mostraba siempre indignada con su hermana. El dolor y la amargura estaban consumiendo el corazón de Salma, al punto de que ella enfermó gravemente. Y Anita siempre estuvo a su lado, orando y leyendo la Biblia a los pies de su cama. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Tú me cambiaste por esa Biblia, traicionando nuestra religión, traicionando a nuestra familia. No me leas nada más. Déjame morir en paz. Aquel día, Salma descansó, víctima de un cáncer, y Anita continuó su búsqueda de la verdad. Conoció la iglesia adventista y se bautizó. Ella entendió el plan divino para su vida. Se convirtió en una fiel diezmista y siempre contribuyó en los proyectos de la iglesia a través de sus ofrendas. Algunos años después,
Anita descansó en el Señor y en su testamento dejó todo lo que tenía para ser usado en la prédica del Evangelio. Esta es una parte de la historia de Anita. Ella creció día tras día en la maravillosa gracia de Jesucristo. La vida cristiana es crecimiento. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Invito a los diáconos que pasen al frente. Pues hermano, como vemos, yo creo que Dios no necesita nada. Él todo nos los da. Todo lo que hay sobre la faz de la tierra es de Él. Le pertenece. Él es el creador. Pero Él solo pide nuestra fidelidad. Él quiere que nosotros seamos fieles con Él y grandes cosas ocurrirán en nuestra vida, en nuestro bienestar económico y en nuestra vida, en nuestra salud, en todo, cuando nosotros vamos a Él de corazón. Inclinemos el rostro, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amante Padre y Salvador Dios, gracias Señor por todas las bendiciones que tú derramas en nuestras vidas. Bendito y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias porque tú todo es tuyo, Señor, todo nos los das. Todo lo que necesitamos, basta con que vayamos a ti, Señor, y tú nos provees de lo necesario. Gracias porque tú has permitido, Señor, que cada uno de los hermanos que estemos aquí podamos, Señor, dar con gozo y alegría nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Bendice, Señor, aquellos bolsillos que nada tienen para darte en este momento. Pero, Señor, tú conoces sus necesidades, conoces su corazón. Y, Señor, si no tienen empleo, Padre mío, provéeles. Sé tú con ellos, sé con aquellos, Señor, con aquellos hermanos que estén enfermos igualmente. Bendíceles, Señor, para que puedan levantarse de sus camas, para que puedan también, Señor, venir a glorificarte y glorificar tu nombre, Señor, y también puedan dar tus diezmos y las ofrendas. Bendícenos en este día, bendice los hogares, aquellos que no te conocen, también bendíceles, Señor, y te agradezco por todo lo que tú haces por nuestra iglesia y porque tú derramas gran bendición en ella, y yo me siento muy satisfecha, Señor, de estar aquí y de poder, Señor, estar clamando a ti para que aquellos que no tienen, tú les proveas. Quédate en este día, Señor, con nosotros y bendice abundantemente esas misiones, Señor, por las cuales se reúnen los medios, Señor, para que puedan llegar a ellos y que sobreabunde para que se puedan hacer más iglesias y pueda predicarse más tu palabra. Señor Dios, quédate con nosotros en este día, en el nombre de Jesús lo pedimos, agradecemos todo. Amén. $524, por favor, todos cantamos mientras que participamos de diezmos y ofrendas. Presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor. Palabras de consuelo y hechos de bondad, Jesús los recibía por su sinceridad. Quisiera dar a Cristo el más precioso don. Di Cristo mi Maestro, te doy mi corazón.
en esta mañana rápidamente entregar los certificados a la hermana Eva Velasco. Si se acerca, ella se bautizó hace 8 días y nuevamente queremos darle una bienvenida a todos, hermanos. Vemos los milagros que aún Dios muestra. Está el de ella y de su niña. Gracias, hermana. Dios le bendiga y estará en nuestras oraciones. Estaremos orando por ellas, hermano. Amén. Nuestro último canto, por favor, nos vamos a poner de pie y todos participar en el último canto de esta época. Es el 78, Al Mundo Paz, por favor. Inclinemos el rostro para orar. El pastor tuvo que ir a bautizar, así es de que estamos gozosos. ¿No dicen amén? Amén. Así es de que no se va porque no quiera, porque quiera, sino porque tenía que ir a bautizar. Pero estamos contentos que en esta mañana hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, amén. Ese niño que nació en Belén y que ahora también nazca en sus corazones. Querido Dios, en esta mañana estamos muy contentos, agradecidos por tu palabra. Bendícenos, ayúdanos a entender que Cristo vino para nuestro beneficio, para nuestra salvación, para nuestro perdón, para nuestra edificación. Y esperamos verlo un día muy pronto para agradecérselo en persona. Pedimos que, Señor, ninguno de los que están aquí falten en ese día. Y asimismo podamos predicar a nuestras familias, a nuestros amigos, de que Cristo vive en nuestros corazones ya desde hoy. Bendícenos al salir, guárdanos del peligro y del mal, y que podamos alabar y glorificar tu nombre donde quiera que estemos. Bendice a todo predicador, a todo ministro que está en toda la tierra predicando tu palabra, y también bendice a cada familia para que puedan también ser un ministro al predicar con nuestras familias. Gracias por todo, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Tomen asiento, los diáconos nos darán la salida. Gracias.